Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con un resumen de las sagas que terminé en el 2023, así que empecemos. Bueno, antes de hablarles rápidamente de las 11 sagas que cerré o terminé por fin en el 2023, quiero aclararles dos cosas muy rápidas. Una, sí, estoy enferma, o sea, ya estoy saliendo de una gripa terrible que me dio, así que si me escuchan un poco rara o con menos energía de lo normal, es eso. También tengo la nariz súper pelada, súper roja, así que esa es la explicación de mi cara, gracias. Y lo otro, que es más divertido que lo de la gripa y estas cosas, es que seguimos teniendo nuestro código super cool de Next Story, que por si no lo han usado, son nuevos por aquí, yo que sé. Es una aplicación de ebooks y audiolibros, tanto en español como en inglés, y que funciona básicamente como Netflix. Si usan el código o el link más bien que les dejo en la descripción, pueden tener 45 días gratis de esta aplicación, y luego cuando se les acaben los días no tienen ninguna obligación de seguir con la suscripción si no tienen dinero, si no les gustó, lo que sea. Pero si quieren seguir con la suscripción, esa suscripción es súper barata y mucho más rentable que estar comprando libros físicos, porque la suscripción a un mes de Next Story, en el que pueden leer y escuchar muchísimos libros, cuesta lo mismo o menos incluso que un solo libro físico, y funciona pues en todo el mundo esta aplicación. Así que ya saben que es una gran opción y veo que les encanta, así que sigan usándola porque ya saben que me ayuda un montón. Muchas gracias. Dicho esto, vamos con las 11 sagas que terminé en el 2023. La primera de ellas, no sé si se le puede considerar una saga, porque siento que, bueno, sí, en realidad todo lo que tenga a continuación es saga o lo que sea, pero suena raro decir como la saga de Sherlock Holmes. Pero sí, si me siguieron en mis wrap-ups de este año, se dieron cuenta de que leí toda la colección de Sherlock Holmes, desde las novelas cortas hasta los libros de compilaciones de relatos y toda esta cosa. Y básicamente se los voy a nombrar por aquí porque son demasiados, pero son las aventuras de Sherlock Holmes, las memorias de Sherlock Holmes, el regreso de Sherlock Holmes, su última reverencia y el archivo de Sherlock Holmes. Estos son los 5 libros de recopilación de relatos, y luego están aparte las novelas cortas, que son Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, El sabueso de los Baskerville y El valle del terror. En resumen de todo, yo siento que en general Sherlock Holmes no está mal. Lo que pasa es que a pesar de que están distribuidos así, y la estructura es que son pues un montón de relatos recopilados en 5 libros diferentes y demás, yo creo que no es beneficioso leer así los relatos como de un tirón, porque llega un punto en el que se hacen repetitivos. Es decir, al principio es muy emocionante ver cómo funciona todo este método de deducciones, inducciones o lo que sea que haga Sherlock para llegar como a sus conclusiones y demás. Es muy cool ver eso al principio, sobre todo porque se fija en unos detalles y saca unas conclusiones de ahí que son como loquísimas, pero le funcionan. Pero cuando eso se repite una y otra y otra y otra y 500 veces más, porque es que, bueno, no 500, pero ahora más de 100 relatos, digo yo, cuando ya se repite un montón, como que pierde la gracia. Y por otra parte, me gustaron más las novelas cortas, pero el problema que yo les vi a las novelas cortas es que siempre están divididas como en dos partes: la parte como del presente, en el que están investigando de verdad el caso y demás, y luego la segunda parte es como un gran flashback en el que se van casi siempre a Estados Unidos, a unas minas de yo no sé dónde, donde estaban los culpables del caso del presente, o se van a la India o yo no sé qué, y esas segundas partes a mí se me hacían súper tediosas. Entonces sí me gustaron más las novelas que los relatos, pero de todas maneras no diría que son cosas espectaculares. O sea, díganme hereje o lo que quieran, pero la serie de Sherlock con Benedict Cumberbatch es 1000 veces mejor. Aunque yo sé que reinterpreta un poco las cosas y el periodo de tiempo es diferente, pero no me importa, de verdad. O sea, creo que fue un gran ejercicio, pero no lo recomiendo. La siguiente saga que terminé fue una trilogía que está escrita por 3 autoras, y siempre se me olvidan los nombres, damn it. Se llaman Cynthia Hand, Brodie Ashton y Jodie Meadows. Esta trilogía se llama My Lady Genies y se compone de 3 libros. El primero es My Lady Jane, que justo acabo de ver que salió en español con Puck. El segundo es My Plain Jane y el tercero es My Calamity Jane.
A ver, ninguno de los tres fue espectacular, pero para que me entiendan, esta es una saga en la que las autoras escogen como a un personaje histórico o a un personaje de ficción muy conocido con el nombre de Jane y reinterpretan su historia en una clave como de fantasía muy cómica, y lo principal de estos mundos de fantasía es que hay como personas que se pueden transformar en animales y bueno, cosas raras. Entonces el primer libro se centra en Jane, una de las, es que ni siquiera me acuerdo quién era esta, pero algo de la corte de Inglaterra, como una reina o prospecto de reina que hubiera o lo que sea. Ese creo que es el mejor de toda la trilogía de las Janes en mi opinión, porque pues me gusta como todo este ambiente de Inglaterra y esta cosa. Luego el segundo, que fue My Plain Jane, fue una reinterpretación de Jane Eyre, el libro de, no me acuerdo cuál de las Bronte, pero ya saben, Jane Eyre, vale. Resulta que cuando yo lo leí, obviamente no había leído Jane Eyre, que después lo tuve que leer pues porque lo traduje y demás, y yo detesté Jane Eyre, y en realidad es como, tampoco me gustó mucho este de My Plain Jane, porque es que en sí misma Jane Eyre en el original o Jane Eyre en el reinterpretado es que son insoportables, entonces tampoco me encantó. Pero de todas maneras lo que aprecio mucho de estos libros es el humor que tienen detrás. Y el tercero, y no se preocupen que en todas las sagas no les voy a hablar de cada uno, les hablo individualmente de estos, de esta saga, porque realmente no son como una continuación uno de otro, o sea que el segundo no tiene spoilers del primero y así, sino que son como tres historias compañeras unidas en una saga, ¿no? Y el tercero que les decía, que es My Calamity Jane, es sobre una pistolera, digámosle así, que hubo en el viejo oeste en Estados Unidos hace mucho tiempo. Entonces es como la historia de cómo se unió ella como una gran banda, y ese fue bastante curioso porque le metieron hombres lobo al asunto, entonces creo que fue bastante más novedoso que los otros dos. Pero de todas maneras, ustedes saben, si me siguen por aquí, que los hombres lobo no son mi cosa favorita del mundo para leer sobre ello, así que fue como así que esta saga también está como ahí. Luego también este año terminé de leer como la bilogía, y en este caso también es como una bilogía de libros compañeros de Elena Armas, que es la de Spanish Love Deception, o creo que en español le pusieron como Farsa de amor a la española. De este primer libro ya les hablé creo que el año pasado, porque en realidad lo leí el año pasado, pero digo que terminé esta saga bilogía este año porque este año leí el segundo, que se llama The American Roommate Experiment. Rápidamente, para que entren en contexto, en The Spanish Love Deception tenemos a una chica que tiene familia española pero que vive en Nueva York y toda esta cosa, y su familia en España piensa que tiene un novio guapísimo y entonces la invitaron a una boda y tiene que ir a esa boda con su supuesto novio. Pero entonces ella trabaja como en una compañía tecnológica y uno de sus compañeros, creo que se llama Aaron Blackford, es como el típico tipo mal geniado, como en el que se lleva como medio mal, como que son medio rivales, pero al final ella termina pidiéndole que sea su novio falso para llevarlo a España a esta cosa, y pues como es un libro de romance todos sabemos cómo acaba esto. La cosa es que en este primer libro Lina, la protagonista, tiene una mejor amiga que se llama Rosie, y entonces el segundo libro empieza con Lina y Aaron, digamos, lejos de ahí de Nueva York. Entonces Rosie se está quedando en el apartamento de Lina, pero no le avisó porque lo que pasa es que tuvo como una catástrofe en su apartamento, o sea, se le cayó como el techo y estas cosas. Pero de repente al apartamento de Lina llega el primo de Lina de España, que se llama Lucas. Entonces ahí tienen que medio convivir forzosamente como compañeros de piso, de apartamento, porque pues Lina no está, Lucas no tiene en dónde quedarse, Rosie tampoco, y Rosie además es una escritora de romance medio frustrada, medio no, y le falta un poco de inspiración para su siguiente libro, y con Lucas tienen la gran idea de pues darle nueva inspiración. Entonces también de nuevo pretenden que están saliendo para ir como en muchas citas y cosas así para que ella tenga como inspiración. Pero obviamente esto de pretender se vuelve muy rápido como, ¿será que estamos pretendiendo? ¿Será que no estamos pretendiendo? Entonces eso me gustó muchísimo, sobre todo porque Lucas como personaje masculino me pareció muy como un sueño, ¿saben? Como la típica persona que siempre está súper pendiente de ti, que piensa primero en ti, que hace todo por ti, que es súper amable, que es súper detallista. Entonces a él lo amé. Luego también este año terminé otra bilogía que se llama These Hollow Vows, y la segunda parte se llama These Broken Bonds de Lexi Ryan. Ahora, estos libros también se los súper recomendé cuando terminé de leerlos, porque literalmente, sobre todo el primero, tiene muchísimas cosas
calcadas slash copiadas de los libros de Sarah J. Maas de Una corte de rosas y espinas. Pero a pesar de que eso podría molestar a algunas personas, a mí me pareció súper cool porque literalmente era como que buscaba un libro que supliera la falta que me hace Sarah J. Maas. Entonces yo feliz con eso. Básicamente este es un libro en el que hay una protagonista que vive en el mundo de los humanos y siempre le han enseñado que el mundo de los Fae o de los elfos es súper peligroso, y los Fae como que pasan en ciertos momentos del año y se llevan gente, entonces es como muy rara la relación que tienen estas dos razas en ese momento. La cosa es que la protagonista tiene una hermana y a esa hermana la secuestra como un rey elfo de una de las cortes del otro lado, así que ella pues tiene que cruzar al mundo de los elfos para ir donde este rey y decirle como, dude, ¿qué quieres para que me devuelvas a mi hermana? Y este señor le dice como, jaja, mira, lo que necesito es que te infiltres a la otra corte, que es mi enemiga, y me traigas de ahí como unas reliquias que están por ahí, pero pues que obviamente son súper difíciles de conseguir porque están en el palacio. Pero entonces la protagonista se entera de que en la corte donde están esas reliquias, la reina está buscándole como esposa al príncipe, hagan de cuenta como la selección o algo así. Entonces ella se presenta como entre las interesadas para ser como la esposa del príncipe, y así se infiltra a esa otra corte. También se pone como en contacto con un grupo de rebeldes porque esas dos cortes están también súper podridas, o sea, todo es como una cosa súper loca, y obviamente hay como intereses amorosos para ella en las dos cortes, lo cual es muy inconveniente, pero es muy interesante. Gracias, ambulancia. Espero que llegues a tiempo a donde sea que vayas. Pero el punto es que es súper interesante porque no es el típico triángulo amoroso de ay, no sé a quién escoger, sino que es muy intenso por ambas partes y no es evidente para los lectores, al menos en el primero, con quién quiere quedarse ella o qué quiere hacer ella o cuál es el indicado, estas cosas. Entonces a mí es una saga que me pareció súper cool, sobre todo porque en el segundo hay como revelaciones y giros y cosas inesperadas, y también es muy como spicy. Entonces me encantó, y yo creo que si les gusta Sarah J. Maas y no les molestan ciertos paralelismos, lo van a disfrutar un montón. Otra trilogía que terminé este año, a pesar de que pues obviamente el primero y el segundo los leí hace mucho tiempo, fue la trilogía del Príncipe del Sol de Cloud, que empezó con El Príncipe del Sol, siguió con La Ladrona de la Luna y terminó con La Corte del Eclipse. Obviamente no les puedo contar el final de La Corte del Eclipse, pero por si no lo saben, esta es como una trilogía de fantasía que nos muestra un mundo que está como dividido en dos grandes reinos, que son el del Sol y de la Luna, que siempre han estado enfrentados, y las personas de los diferentes reinos pues tienen poderes de acuerdo con el Sol o con la Luna. Y el protagonista, que es Emil, tiene como un grupo de amigos súper cool y juntos van a tener que embarcarse como a una aventura porque creen o sospechan que el reino de la Luna hizo algo muy chungo. Muy turbio, digámoslo así. Entonces van a tener que ir a investigar cuál es la verdad de eso, pero al investigar esa verdad se van a dar cuenta de muchos secretos que les estaba guardando como su propia corte y su propio reino, y el origen verdadero de ciertos personajes, y aparecen como otros villanos que estaban escondidos y que se revelan. Bueno, en fin, hay como muchos ángulos en esta trilogía, y en general creo que es una trilogía en la que los personajes se desarrollan bastante. El primero a veces puede sentirse, sobre todo en la primera parte, como un libro muy infantil y no tan juvenil, pero luego todo se desarrolla mucho más, hay mucho más peligro para los personajes. Luego, por ejemplo, en el segundo cobran mucha más importancia dos personajes que son absolutamente espectaculares y que si lo han leído saben a quiénes me refiero. En el tercero hay muertes súper trágicas. Es una gran trilogía, y hablando del tercero, siento que no cumplió 100% mis expectativas como para darle 5 estrellas, porque hubo como algunas escenas que me parecieron a veces un poco como absurdas o no necesarias, o que le devolvían demasiado ese tono infantil que ya creía superado. Pero en general tiene un muy buen cierre, y de hecho deja como un pie abierto, como un camino abierto a que se haga como otra saga de otros personajes, así que yo quedé muy satisfecha. La siguiente trilogía que leí fue la de Shades of Magic de V. Schwab, casi se me olvida el nombre. Por cierto, básicamente de todas estas sagas o trilogías o lo que sea que les esté mencionando en este video, estoy 100% o bueno, 95% segura de que tienen videos individuales en el canal por si quieren como escucharme con más detalles, pero aquí tengo que ir muy rápido porque son muchas sagas para un solo video. El punto es que esta Shades of Magic, que tiene 3 libros, el primero se llama A Darker Shade of Magic, el segundo se llama A Gathering of Shadows y el tercero A Conjuring of Light, no me gustó.
para nada. Y dirán, si no te gustó, ¿por qué la terminaste? Porque soy terca. Y era B. Schwab, entonces decía como, de pronto el primero fue flojo, pero el segundo está un poco mejor. El segundo tampoco estuvo tan bien, bueno, de pronto el tercero, ¿saben? Como que, pero no fue una historia para mí. Siento que todo el concepto de que hay como varios Londres en diferentes como colores, por decirlo así, y que haya como este protagonista principal que pueda viajar entre los diferentes Londres porque es como un ser especial, un Antari, y que se cruce con otro ser, bueno, en fin, como toda esta cosa de Kel con Delilah y con Ray, como que realmente nunca llegó a gustarme, nunca llegó a engancharme. Les juro que creo que al final leí esta trilogía como por pura terquedad mía. Lo que les digo, en el primero, cuando no me gustó, dije como, maybe el segundo es bueno. Y ya cuando había leído el segundo y tampoco me había gustado, dije como, ya voy 2 de 3, o sea, ya acabémosla. Pero realmente, sobre todo el tercero, me pareció perverso. Era como que, sin decirles ningún spoiler, estaban pretendiendo que había un personaje que era como el malote, pero realmente era patético. Y lo derrotaron en 0, segundos. Entonces, no sé, o sea, de esto sí me interesa leerlos. Si ustedes han leído esta saga y les gusta mucho y eso, díganme en los comentarios por qué. La siguiente saga, creo que se le puede llamar así, es como una serie de manga que se llama Hiraeth o Hiraeth, nunca he sabido cómo pronunciarla. Básicamente es un manga de 3 tomos que nos cuenta la historia de una chica que conocemos al principio de esta historia, que literalmente está intentando, acabar con su existencia porque su mejor amiga murió, y se dan como pistas de que su mejor amiga era como algo más que su mejor amiga, ¿no? Entonces cuando ella está a punto de literalmente echarse a la calle mientras un bus está pasando por ahí, pues aparece un hombre que la salva, y resulta que este hombre es un inmortal que está también intentando morir porque cree que ya ha cumplido como todo su ciclo y demás, y es un inmortal que además está viajando con un dios que también está intentando morir porque siente que ya también de nuevo ha llegado el fin de su ciclo. Entonces estas 3 personas se juntan para intentar en su viaje llegar como al inframundo japonés. Creo que era como el Umi o algo así, pero no estoy segura, no me citen en esto, ¿vale? El caso es como que emprenden un viaje a lo largo de estos 3 tomos para llegar a ese inframundo, y mientras tanto pues, van reflexionando de muchas cosas, van visitando lugares que fueron importantes para el hombre inmortal, severo camión, maldita sea, o para el dios a lo largo de sus milenios. Y luego también me gustó mucho el final, que de nuevo, sin spoilearles nada, revela como cierta conexión que había como entre los 3 desde un principio, y también tiene un final que no les voy a decir cuál es el final porque pues les daño toda la saga de manga, pero creo que fue una serie súper cool, sobre todo porque siento que es ver la muerte desde una perspectiva no occidental, que a veces es como muy trágica, sino desde una perspectiva oriental, ¿saben? Entonces es como un cambio de mentalidad súper diferente y me pareció muy cool. La 8ª saga que acabé también fue un manga que también tiene 3 tomos, que se llama Love in Focus, y este nos cuenta la historia de una chica que tiene un mejor amigo desde hace 1500 años de toda su vida, aunque siguen pues en el instituto, ¿vale? El caso es que a los 2 les gusta un montón la fotografía, y en un punto su mejor amigo decide cambiarse como de ciudad, irse a otra prefectura de Japón, a un instituto que se centra más como en todo esto de la fotografía y demás. Entonces ella se queda sola y no le gusta quedarse sola, entonces decide también transferirse a la otra escuela a la que se pasó su amigo, también en otra prefectura y esta cosa. Entonces viven como en una especie de casa comunal de estudiantes, y en esa casa de estudiantes la chica conoce a otro chico que es como misterioso, es el único que está en esa casa que no está como en el club de fotografía, no le gusta que le tomen fotos a pesar de que es súper guapo y súper fotogénico. Pero entonces poco a poco la chica, porque tiene como una personalidad muy entre torpe y entre ay, te tomé una foto, perdón, fue un impulso, como cosas así, va abriéndose paso como a través de la coraza que tiene este otro chico de la casa, y se van haciendo como más cercanos, pero también su mejor amigo empieza a sentir como cosas
por ella, que, oh, claro, no había sentido cosas por ella hasta que vio que se interesaba por otro, ¿no? Pero bueno, el punto es que se empieza a armar así como un medio triángulo amoroso entre ellos. Ella tiene como cero experiencia, entonces está súper confundida con sus sentimientos, con lo que quiere, con lo que no, y bueno, hay como un par de besos por ahí. No es un manga nada spicy, o sea, no pasa nada espectacular, pero es como tan tierno y tan puro y tan bonito como esas historias de anime que uno veía cuando estaba en el colegio y que decía como, oh my god, por favor, Sakura y Shaoran, bésense. Pues así, pero en manga. Entonces esta historia me pareció súper bonita, la elección final que toma ella también me pareció increíble y amé el desarrollo como de esta historia de amor a dos bandos. La siguiente saga o biología que leí se llama DNA Duo y es de las autoras Christina Lauren. Por si no lo saben, Christina Lauren en realidad no es una persona sino dos personas que escriben bajo ese seudónimo, pero bueno, el caso es que The DNA Duo se compone por dos libros que son The Soulmate Equation y The True Love Experiment. The Soulmate Equation básicamente nos cuenta la historia de una mujer que ella tiene como una hija y toda esta cosa, pero siempre le ha ido como perro en misa en el amor. Y entonces tiene una mejor amiga que le dice como, oye, encontré una especie como de aplicación, ¿saben? Como tipo de citas, pero que se basa en el ADN de las personas para, yo qué sé, analizar los pares cromosómicos, no sé, no soy científica, ¿vale? Como cosas dentro del ADN que indican que una persona es más compatible con otra. Entonces su amiga la anima como que envíe su muestra, ¿saben? Como tipo las cosas que uno envía para saber, ay, eres 90% española, 10% árabe, yo qué sé, ¿vale? Como ese tipo de cosas, pero para encontrar match en el amor. Entonces ella envía eso y los resultados se les pueden enviar como según porcentajes, como eres 70% compatible con este, 80% con este, y los matches como de 90 y pico hacia arriba son súper raros, pero resulta que ella recibe esos matches y tiene como un match diamante, o sea, como del 90 y pico % con el fundador de la compañía. Entonces ahí empiezan como a salir los dos y bueno, es como una historia bastante cool porque empieza como, ¿será que manipulaste los resultados? ¿Será que no? ¿Será que quieres publicidad? ¿Será que no? O sea, como que hay muchas dudas al principio, pero es muy divertido de leer. Y el segundo libro se centra, creo que es en la mejor amiga de la protagonista del primero, que es una escritora de romance súper prolífica, pero que en realidad no cree en el amor y que realmente nunca ha encontrado el amor ella misma, pero está llegando a un punto de su carrera en el que está súper desinspirada, no quiere escribir nada. Entonces conoce a un productor, a un hombre que normalmente hace como documentales y cosas así súper elevadas y demás, pero su jefe dice como, mira, nadie está viendo los documentales, son una mierda, hazte un reality, que en un reality lo ve todo el mundo. Entonces el tipo se monta como un reality para encontrar como el amor, ¿saben? Como los típicos realities de encontrar el amor, y la castea a ella como personaje principal del reality, como ella encontrando el amor. Y lo curioso es que le dan un twist a ese reality porque a los hombres que castean para el reality los castean según los tropes de hombres de libros de romance. Entonces está como, yo qué sé, el leñador, el científico, el, yo qué sé, guapo pero mal geniado, como todas estas cosas de tropes de romances están ahí los hombres. Pero el problema, y esto no es spoiler porque lo dice la sinopsis, es que esta chica empieza a enamorarse del productor, no de ninguno de los concursantes. Así que es un libro súper divertido de leer, aún más que el primero, porque la protagonista de este es brutalmente chistosa, así que esto sí se los recomiendo un montón. La 10ª saga que acabé fue la de los Rokesby, que es una especie de precuela de los Bridgerton, o sea, sucede muchísimos años antes y se compone de 4 libros. El primero es Por culpa de Miss Bridgerton, el segundo es Un marido inventado, creo que se llama en español, el tercero es La otra Miss Bridgerton y el cuarto es Primero llegó el escándalo. De estos no les voy a dar como una descripción de cada uno porque, de nuevo, no son continuaciones, sino que son como historias individuales, pero creo que esto ya se nos está haciendo eterno. Y justamente subí hace poco un video sobre los Rokesby, así que pueden ver como todas mis opiniones ahí, pero como spoiler, me encantaron los 3 primeros libros y el cuarto no. Básicamente son como lo mismo, historias de época, de mujeres que o se arruinan por alguna cosa o piensan que están arruinadas por una cosa y tienen que como casarse con otro o vivir aventuras con otro. Bueno, en fin, como que son cosas muy divertidas. Sobre todo el tercero tiene que ver como con piratas y cosas súper cool. El segundo
segundo tiene que ver con una mujer que le inventó a uno de los Rokesby que era su esposa, porque el tipo perdió la memoria por una cosa de, pues esto de la guerra revolucionaria como americana y toda esta cosa. Entonces son historias muy cool. De hecho me parece que son más divertidas en cuanto a trama que muchos de los libros de los Bridgerton. Pero si lo que quieren es spice, los libros de los Bridgerton tienen más spice que los de los Rokesby. Entonces ahí pueden como sopesar sus opciones. Por cierto, no es necesario haber leído los Bridgerton para leer los Rokesby. Y la última saga que terminé este año fue la de Caraval, la trilogía de Caraval, que la había estado leyendo desde hacía como 3 años y por fin terminé el último libro y fue absolutamente espectacular. Esto sí obviamente es una saga consecutiva, entonces no les puedo hablar del segundo ni del tercero, pero básicamente en Caraval tenemos a dos hermanas que se llaman Donatella y Scarlett, que viven en una isla con su padre porque su madre como que desapareció, murió hace mucho tiempo, y toda la vida ellas han soñado con participar en una cosa que se llama Caraval, que es una especie como de circo, performance, espectáculo extraño que se hace como en una isla y solamente va la gente a la que les llega como invitación, y se dice que quien gane el juego de Caraval puede pedirle un deseo al como director de toda esta cosa que se llama Legend. Entonces ellas siempre han querido ir pero nunca lo logran, pero por cosas de la vida les llegan 3 invitaciones ahí. La cosa es que Scarlett no quiere ir esta vez porque está a punto de casarse y no sabe si puede volver a tiempo a su boda, pero su hermana la convence y se van ellas dos con un pirata que se llama Julien a esta competencia, y cuando llegan ahí pasa lo inesperado, y es que secuestran a Donatella. Entonces básicamente todo el juego de Caraval de Scarlett va a consistir en rescatar a su hermana para que no muera y en poder pedir como este deseo y estas cosas, y en medio de todo hay como mucha magia y mucha como... ¿cómo decirlo? Como cosas que engañan a los ojos y que aparentan ser unas cosas y en realidad son otras. Entonces creo que es un libro súper interesante, lleno de lo que les digo, de magia, de romances imposibles, de mentiras, de no saber qué es real y qué no, de cuál es la identidad verdadera de Legend, de saber si este man es como alguien súper divertido que crea estos juegos o es como un torturador o algo así. Entonces a mí me pareció súper cool, y el final de la trilogía les digo que vale toda la pena del mundo. Hay gente que a veces se queja de que no les gusta mucho el primer libro, pero en este caso yo les diría que sigan adelante porque el segundo y el tercero son incluso mejores que el primero, así que también es una gran recomendación, y creo que habré subido también en estos días una reseña completa sobre la trilogía. Y bueno, eso ha sido todo por el video de las sagas que terminé en el 2023. Madre mía, el ruido que hay hoy, perdón por eso. Espero que les haya gustado, espero que mi voz no haya estado tan terrible. No se olviden de comentar patata si no tienen nada que decir o comenten algo sobre las sagas de las que les hablé en este video. Tampoco se olviden de darle like a este video, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, usar el link de Next Story, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, bye.